Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme. Yo soy Glafira Rocha y recuerda que este es tu lunes de reflexión, tu lunes de desarrollo humano, de terapia y de creatividad. Gracias de nuevo por acompañarme. Gracias por estar en este programa de Conócete, donde todos los lunes hablamos en un directo diálogo donde tú puedes compartir tus dudas, tus experiencias. El día de hoy vamos a estar hablando sobre biografías que impactan. Las biografías a lo largo de nuestra historia son aquellas vidas de personajes, de personalidades dentro de la historia que de alguna forma nos van atravesando y son muchas veces un eje transversal en nuestra existencia. Ya sabes que puedes empezar de una vez a saludar, a poner tus dudas, a poner tus preguntas, mientras nos vamos juntando aquí en la comunidad de Conócete, en la comunidad de reflexionistas. Recuerda que somos reflexionistas simplemente porque volteamos a vernos, porque queremos conocernos, porque tenemos la intención de lograr o de querer que nuestra vida se convierta en una obra de arte, es decir, donde tomemos nuestras elecciones de manera consciente a partir de no solo el pensamiento, sino vinculando las emociones, vinculando el cuerpo y también las acciones. Por eso, cada uno de los programas que tú vas a encontrarte aquí en Conócete te van a dejar reflexionando, pero también te voy a compartir herramientas donde tú en tu día a día puedes estar llevándolas a cabo y dándote cuenta que eres el participante, el responsable y aquel que se hace cargo de su existencia. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre la biografía de una de mis heroínas preferidas, Louisa May Alcott, que es la escritora de Mujercitas. Pero antes de adentrarnos en la vida de Louisa May, vamos a hablar brevemente sobre qué es una biografía que impacta. Como yo les he dicho varias veces en los programas, estos programas no necesariamente, aunque pueden funcionar, son con la intención de hacerte la tarea. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo sé que cuando les dejan tareas en la secundaria o en la prepa, sobre todo a través o a partir de la novela de Mujercitas, sé que quien vaya a buscar en YouTube y que pongan ahí Louisa May Alcott, Mujercitas, es probable que le salga este video, pero de una vez te digo que no se trata de que yo te haga la tarea, pero sí te voy a hacer tal vez que reflexiones para hacer tu tarea, ¿ok? ¿Por qué? Porque no solo vamos a hablar así de la biografía, para hablar así de una biografía de manera mucho más didáctica, ¿sí? Pues yo te invito a que leas una biografía, ¿por qué no? A que consultes la red si es lo que te gusta hacer o que busques a lo mejor algunas personas que sí se dedican a esto. Lo que yo te voy a compartir es la biografía que impacta y tiene ciertos matices. Sí vamos a ir hablando sobre la vida de la escritora, pero sobre todo cómo su propia vida se va relacionando con sus personajes. ¿Por qué? Porque Mujercitas es lo que ahora llamaríamos una novela de autoficción, es decir, donde el autor pone características de su vida y a veces simplemente cambia brevemente o ligeramente los nombres de los personajes. Una biografía que impacta significa que algo va a lograr en ti para que tú quieras transformar tu vida. Si una biografía nada más la lees en sentido didáctico, tiene otra intención. La intención tal vez de llenar una ficha, de cumplir con un requisito o de que te enteres chismosamente de la vida de un personaje histórico. En este caso, no. Queremos que esta biografía, incluso si no has leído Mujercitas, incluso si no sabes quién es Louisa May Alcott, que te quedes reflexionando y que te des cuenta que una autora mujer, al lograr una novela con estas características, también rompió barreras del tiempo y del espacio, tanto que hoy nosotros en el 2022 estamos hablando sobre ella y cómo puede lograr que tú transformes tu existencia. No solo a partir de uno de los personajes más emblemáticos que tenemos, es decir, Josephine o Joe, que es
una chica que rompe esquemas, no solo de la época, sino también ahora. ¿Por qué? Porque renuncia a ciertas posibilidades a partir del amor romántico, aunque eso lo vamos a hablar más adelantito, pero también cómo puede inspirarte, no solo si tú quieres ser escritora o escritor, te puede inspirar a que vayas por aquello que tú quieres lograr y que a veces la misma sociedad te lo puede impedir. Pero a partir de nosotros conocer a Joe o a Josephine, vamos a conocer también a Luisa May Alcott, porque ella propone a este personaje como si fuera su alter ego. Habla de ella, habla de sus inquietudes, habla de su necesidad de veras de querer convertirse en un hombre porque no tenía las facilidades que podía tener un hombre en su época, más bien una mujer en su época, y ella desea convertirse en un hombre al igual que su personaje. Entonces, fíjense cómo estamos hablando como si estuviéramos en unas, como unas cajitas chinas, ¿no? Que abres una de adentro y otra, abres una de adentro y otra. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento vamos a estar buscando cómo nos puede impactar la biografía de ella y ella a su vez nos muestra cómo un personaje habla de ella misma y cómo ese personaje a través del tiempo nos sigue impactando a nosotros. Entonces, iniciemos con esto. Voy a empezar con los saludos. Por acá anda Pato. Hola, Pato. Gracias por acompañarme, mi querido Marcel. Aquí están los dos como niños aplicados. Me encanta ya saludarlos todos los lunes y ya reconocerlos, ¿saben? Me alegra mucho reconocerlos porque siento que esta es una comunidad en donde nosotros vamos reflexionando, pero sobre todo llevamos esto a nuestra propia existencia. Yo sé que este tema tal vez no iba a generar demasiado interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces creemos que conocer la biografía de alguien o de un personaje histórico, una escritora como en este caso, podría no tener tanta sustancia como los temas que hemos trabajado, en donde, por ejemplo, hablamos sobre el miedo, hablamos sobre el estoicismo, hablamos sobre desarrollo humano, y parece como si las biografías solo fueran algo didáctico, aburridón, ¿no? Pero créanme que si ustedes se ponen a leer biografías, con eso van a tener muchísimo material para poder lograr ciertas características que van a hacer un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que decía Aristóteles, muchas de nuestros aprendizajes se da a partir de la mímesis, es decir, a partir de la imitación. Cuando nosotros nos impactamos con la vida de alguien, a partir de esta imitación, es que nosotros podemos tomar herramientas y a veces, incluso, me atrevería a decir que no de forma tan voluntaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque empiezas a leer una biografía, luego otra, luego otra, luego otra, te empiezas a empapar de todas estas genialidades y a partir de esto tú empiezas a desarrollar tu propio potencial sin necesidad de veras de tener un libro de metodología para lograr tal cosa, ir a un coaching para lograr otra y gastar un chorro de dinero. No, cómprense una serie de biografías y verán que con eso van a tener suficiente. Por acá dice mi querido Marcel, es un placer escucharte. Gracias, mi querido Marcel, que andas por acá. Entonces, brevemente voy a decirles lo que es una biografía que impacta o lo que yo he desarrollado a partir de ciertos lineamientos fenomenológicos para que nosotros ahora podamos sentirnos invadidos tal cual por el espíritu de Luisa May Alcott. Dice por acá mi querido Pato, yo creo que, a ver, por acá, yo creo que no tan bien o también. Bueno, yo creo que también la vida de Sor Juana me encanta. Recuerdo lo que dijiste sobre la elección y la renuncia en Sor Juana. Eso, Pato, eso. Por eso trato por lo menos cada 3, 4 meses hablar sobre una biografía que impacta. ¿Para qué? Para que vayamos conociéndolos, pero sobre todo, cómo nosotros vamos a modificar ciertos aspectos de nuestra vida. O sea, la renuncia, fíjate que ahorita que dices la renuncia me adelanto un poquito. Acuérdense que ustedes también hacen este programa con sus
con sus comentarios, sus dudas y mueven mis registros y mis guiones, pero me encanta. Me encanta porque eso, así me siento acompañada, ¿no? Entonces, como dice Pato, renuncia. Fíjate que la palabra renuncia también va a estar atravesando la biografía de Luisa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los genios o las personas que admiramos, fíjense que tienen una capacidad de renuncia muy profunda. De entrada, y adelantándome un poco, Luisa May renuncia al matrimonio. Y no quiere decir que no se enamoró, ¿ok? Renuncia al matrimonio porque esto le iba a quitar tiempo para su escritura. Renuncia también al matrimonio porque tenía un compromiso social y tenía un compromiso familiar, ¿ok? Entonces, a partir de esto, la palabra renuncia también nos va impactando a nosotros. Así que pregúntate, ¿qué estás dispuesto a renunciar para poder lograr lo que quieres? A veces no queremos renunciar, por ejemplo, a poner, no sé, a dejar el teléfono celular para ponernos a leer. O a veces no queremos renunciar, levantarnos más temprano o a levantarnos más tarde, más bien, para ponernos en forma y salir a hacer deporte, ¿no? Entonces, la palabra renuncia también va a acompañar a Luisa May Alcott. Mi querida Lorena San Millán dice, las de Madonna son geniales, las renuncias de Madonna. Me imagino que sí, porque está bellísima, bellísima y todo lo que hace, o sea, todo el cuerpazo que tiene. No, y no solo eso, me imagino que muchas cosas más. Pero yo no soy tan conocedora de Madonna, ¿eh? No soy tan conocedora de Madonna, así que no me atrevería demasiado a hablar de su biografía. Pero empecemos. Ahora sí, una biografía que impacta, lo voy a decir brevemente para ir haciendo este comparativo de esta, como les digo, autoficción, que lo voy a llamar así, de esta gran novela. Vean, no se alcanza a ver por aquí, pero porque hay mucha luz. Bueno, hay un poquito. Esta es la edición más reciente que yo tengo de Mujercitas, tengo varias. Y esta es una de las más completas, de veras. Vale la pena que compren esta edición. Es de Lumen. Creo que salió hace un par de años o hace 3 años aproximadamente. Bueno, ¿cómo nos impacta una biografía? Bueno, hay que darnos cuenta primero sobre la palabra impacto. La palabra impacto nos lleva a un golpe a veces, ¿ok? Unas bofetadas metafísicas, como yo le llamo, a partir de qué? De que la historia del otro se me pone enfrente. Entonces, ¿por qué nos impacta? Porque yo voy dándome cuenta de que a través del otro lo que yo voy a lograr es un cambio o no, incluso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, darme cuenta primero, antes que nada, para lograr que una biografía me impacte, es darme cuenta desde dónde estoy viendo al personaje. Así que revisa tú también tus propuestas. ¿Desde dónde estás viendo al personaje? ¿Qué significa? Bueno, significa que a veces podemos tener una mirada, por ejemplo, solo para criticar al personaje. A veces vamos a tener una mirada para querer aprender de él. Entonces, visualiza cuál es tu motivación y dónde estás colocándote. En mi caso, por ejemplo, cuando yo leo la biografía de Luisa May, lo que a mí me sucede es que mi intencionalidad es que yo quiero aprender de ella a partir de las cosas o los conflictos que tuvo y saber cómo los resolvió. Tu mirada puede ser simplemente cómo logró ser exitosa, cómo logró, no sé, cómo logró escribir un libro tan gordo. No puede ser cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, a partir de dónde vas a poner la mirada, este personaje histórico ya no se convierte simplemente en un documento. Es decir, que esa mirada va reflejando tus propios intereses. En este caso, hay quien busca, y hay tesis que hablan sobre eso, sobre cómo Luisa May pudo haber sido una precursora del feminismo. Entonces va a concentrar su mirada ahí. Cómo Luisa May habla de la mujer
como la mujer que es capaz de liberarse de ciertas ataduras. Entonces, lo va moviendo. Bueno, date cuenta que desde esta idea de cómo te impacta la biografía, ya no es una lectura mucho más relajada. La lectura se va haciendo mucho más compleja porque tú eres partícipe de la lectura, ¿ok? ¿Cómo vas a hacerte partícipe de la lectura de esta biografía? O incluso yo te invito ahorita que me estás escuchando a que tú mismo, mientras yo estoy hablando, vayas dándote cuenta cómo esa historia va impactando en ti, ¿ok? ¿Cómo impacta? Es decir, que te des cuenta, número uno, cuáles son los pensamientos y recuerdos que te detonan. A lo mejor ahorita que yo diga que ella creció con otras 3 hermanas, que una de sus hermanas murió, si tú tienes una experiencia parecida, a lo mejor lo vas a ligar desde ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué pensamientos y qué creencias? Número 2, ¿qué le va pasando a tu cuerpo? Yo siempre involucro el cuerpo, ¿ok? ¿Qué le va pasando a tu cuerpo mientras conoces de esta mujer? A lo mejor te va moviendo, te va doliendo el estómago, bueno, eso ya te va diciendo algo. Y también, ¿cuáles son aquellas emociones que se van generando? ¿Sí? Cuando tú revisas estos 3 niveles, a partir tanto de la lectura de una biografía como en este caso de la escucha de una biografía, te vas a ir dando cuenta que la biografía va tocándote, va acercándose cada vez a ti. Y cuando la biografía se acerca a ti, entonces puedes empezar a hacer cambios. ¿Por qué? Porque tú vas a ver a una escritora que logró escribir a los 35 años más o menos su novela más exitosa y que eso no la detuvo, o sea, no era la edad. A veces decimos, ay, tengo 25 años, ya no lo logré, ¿ok? Entonces, desde ahí, ponte a reflexionar cómo ella llega más o menos a sus 30 y tantos años, escribe esta novela, claro, no fue su primer novela, ya tenía varios escritos, sin embargo, eso te va llevando a que no hay un límite, por ejemplo, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el cuarto paso para una biografía que impacta? Darte cuenta cómo tanto el pensamiento, el cuerpo y las emociones que se fueron moviendo en ti te llevan a resignificar tu experiencia, ¿ok? Entonces, a partir de resignificar tu experiencia, tú vas a decidir a qué estás dispuesto a renunciar, como preguntaba Pato hace rato, ¿ok? ¿Qué estás dispuesto a renunciar ahora para lograr desde tu perspectiva, desde tu condición y desde tu época, algo similar o a lo mejor muy parecido a lo que logró ese personaje? No tiene que ser todo, sino en ciertos ámbitos de tu vida, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué pasa? Es importante que te involucres como receptor de la obra, no nada más como un mero observador. Aquí te estoy pidiendo, involúcrate, sé parte de la experiencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el que es receptor de la obra trastoca su existencia. ¿Qué significa trastocar? Se mueve. Si tú no mueves nada después de lo que estoy hablando yo aquí, quiere decir que entonces, uno, o no llevaste a cabo alguno de estos pasos que tienen que ver con una biografía que impacta, o simplemente, pues no te interesó y también es muy válido, ¿ok? Y si no te interesó, busca algún personaje que sí logre esto en ti. No sé cuál puede ser. En este caso, yo estoy hablando de Luisa May, porque a mí me ha hecho, de veras, cambiar muchísimo mi existencia. Entonces, vas a empezar a ver, a partir de lo que voy a hablar, cuáles son esos puntos que tienen de encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros logramos una conexión con el otro primero, de entrada, así, independientemente de que sea un personaje histórico o no, puede ser alguien que acabas de conocer. Fíjate cómo cuando vas a una fiesta, cuando alguien empieza a hablar de temas que a ti te interesan, ya se gana tu atención. Bueno, en el caso de una biografía es igual. Cuando un personaje tiene ciertas cosas similares a ti, ya va a llamar tu atención, ¿ok? De entrada, si tú quieres que llame tu atención, aunque no tiene nada cercano a ti, quiere decir que tu interés va más allá de un primer nivel que es muy sencillo y que eso
puede ser incluso desde la infancia. Cómo se empiezan a caer bien los niños o las niñas, pues a partir de que tienen juguetes similares, a partir de que tienen aficiones similares. Por acá anda Kenny también saludando. Gracias, mi querido Kenny, por saludar. Y recuerda, ve de alguna manera poniéndome también tus preguntas. ¿Qué piensas de estas biografías que impactan y cuál es la diferencia cuando simplemente te enteras de una biografía? Y ya, ¿ok? Bueno, eh, a partir de esto, lo voy a decir muy brevemente, nace la teoría de la bueno, no a partir de esto, más bien, yo tomo todo esto a partir de la teoría de la recepción. Yo lo hago más a ciertos temas que yo ya trabajo y la teoría de la recepción nos habla justo de cómo un lector debe de acercarse a la obra e involucrarse con ella a partir de su propia historia. Entonces, aquello que nos dicen en las escuelas de literatura, aléjate de la obra para poder hacer una hermenéutica o una interpretación, aquí no vale la pena. La teoría de la recepción es una teoría que aparece por allá en los años 60 y que de alguna manera lo que busca es buscar las reacciones del lector ante un texto. Ok, a partir de esto que traté de decirles rapidísimo, porque se llevaría un programa completo, lo que vamos a hacer es darnos cuenta que la novela de Mujercitas es ya casi una autobiografía de Luisa May Alcott. Entonces voy a tratar de relacionar los personajes de la novela con la vida de la autora y a su vez tú vas a ir haciendo junto conmigo una interpretación de cómo la vida de ella, la vida de los personajes puede mover la tuya, ¿ok? Y por lo tanto, desarrollar aquello que no has podido desarrollar, ¿vale? Entonces, veamos, ¿qué es lo que nos dice una autoficción y por qué le llamo autoficción? Bueno, brevemente trata de un autor que habla de una novela de ficción en donde puede narrar aspectos que nunca le pasaron en su vida, pero que por lo menos un 60 o 70% están relacionados con su propia existencia. Esto es lo que ocurre con Mujercitas. Hay una diferencia en la autoficción, por lo regular, el autor busca, o más bien usa su nombre. En este caso, Luisa no usa su nombre, sin embargo, muchas de las características ya están así, ahí. Bueno, Luisa May Alcott nace en 1832, el 29 de noviembre. Ahí, por ejemplo, a mí me saltó porque dije, yo nací el 30 de noviembre, ya tenemos casi el mismo día de cumpleaños. Y eso a mí es una de las cosas que me jala, aunque parezca que no, aunque somos casi gemelas de día de nacimiento. Entonces yo le busco caminos para saber en qué me ligo a ella. Descubrí, por ejemplo, que le gustaban las lechuzas y yo colecciono búhos y lechuzas. No, pues yo me sentía más cercana todavía a ella. ¿Qué es lo que hace Luisa May Alcott? A partir de cuando escribe Mujercitas. Bueno, ya me voy a dar un salto muy grande, pero ella escribe Mujercitas a partir de que se lo pide su editor. No es su primera novela, como yo les dije, más bien escribe cuentos, sobre todo cuentos en donde ella no era tan famosa, publica y puede vivir de ellos, puede vivir de lo que cobra por esos cuentos. Sin embargo, su editor le dice, necesitamos algo para jóvenes, necesitamos algo para jovencitas específicamente. Y ella, en tan solo 3 meses, escribe la primera parte de Mujercitas en 1868. Pero fue un éxito tal que le pidieron la segunda parte que se publica en 1869. ¿Por qué? Porque ya era una novela que la pedían y era un éxito editorial en donde ella cambia ciertas condiciones que marcaron la precariedad de su vida. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer el cine. Luisa May Alcott nace en una familia que no es que fuera de escasos recursos. Es una familia que el padre sí viene de familia adinerada, sin embargo, gasta la mayoría de su fortuna, la gasta porque abre una escuela, en una escuela donde él quería incluir a todos los niños
e incluye a un niño de color, o como se le dice, de color, o a un niño negro, y le cierran la escuela. ¿Por qué? Bueno, el papá es de Luisa May Alcott, creo que es una figura, aparte de su mamá, muy interesante en su vida. Y aquí es donde hay una diferencia, por ejemplo, entre el papá que sale en la novela y el papá de ella, ¿sí? El papá de ella, que es Amos Bronson Alcott, es un filósofo abolicionista vinculado con los trascendentalistas y con los sufragistas, ¿sí? A partir de esta mirada, este hombre es que lleva a sus hijas a características económicas muy precarias porque para él el dinero no era importante para nada, lo que hace que sus hijas tengan que trabajar y también su mujer porque él no podía sostener económicamente. Hay algunas biografías que dicen que era un flojonazo. En realidad, yo considero que no es que era flojo, simplemente que no quería por nada quebrantar sus ideales. Imagínense, era amigo, vecino de Henry David Thoreau y de Ralph Waldo Emerson, ¿ok? Entonces, a partir de esto, él buscaba también una congruencia. No escribió como ellos, sin embargo, su búsqueda era más con los niños y didáctica. Cuando le cierran la escuela, que era donde él puso toda su fortuna, pues la perdió y de allí en adelante educó a sus hijas en casa. Lo mismo que sucede con las hermanas March. Yo estoy suponiendo aquí que la mayoría ya se sabe la historia en términos generales, pero lo diré en 2, 3 frases. Es la historia de 4 chicas que crecen en una familia de escasos recursos y cómo están buscando casarse. Una de ellas, que es Josephine, quiere ser escritora y rompe esquemas para poder lograrlo, ¿ok? Yéndose a vivir, por ejemplo, sola a Nueva York, entrando en un pequeño grupo de intelectuales y ahí ella, a partir de esta visión, es que va relatando la historia de sus hermanas y ciertas características importantes en cada una de ellas, ¿ok? Entonces, no diré más sobre la historia porque creo que eso lo pueden encontrar en una reseña. Sin embargo, sí lo vamos a ir comparando, a lo mejor voy a spoilear un poco, no quisiera porque creo que la mayoría conocemos la historia en términos generales. Dice por acá mi querida Irene, buenas noches, dice, saludos, una copiosa lluvia en Tlaxcala, escuchando atentamente. Gracias, mi querida Irene. Aquí no está lloviendo, pero tal vez ya no tarda. Ayer llovió muchísimo. Entonces, veamos. Las hermanas de Luisa May. Entonces, ya más o menos vamos a poner el contexto. Me iba a saltar ya las hermanas. El contexto es esta familia que crece con los trascendentalistas, que son estos filósofos que buscan una mirada hacia la naturaleza, digamos que mantienen una continuación del romanticismo, en donde lo que buscan ellos es una libertad, ¿ok? Una libertad, tiene rasgos ahí panteístas, tiene rasgos también de una búsqueda de romper ciertos esquemas, como por ejemplo Henry David Thoreau, que se va a vivir a una cabaña donde él quiere estar en esa soledad. Incluso se cree que el papá de Luisa May le ayudó a construir esa cabaña, ¿ok? Y, ¿qué más? Bueno, esta historia sucede en la Guerra de Secesión o la Guerra Civil de Estados Unidos, perdón, en donde efectivamente esta familia vivió durante esa guerra e incluso Luisa May va a la guerra como una enfermera. ¿Por qué? Porque ella quería ser parte de eso y que trató o intentó un poco, si se disfrazaba de hombre, pero pues fue persuadida y lo que logró fue irse como enfermera. En la novela nosotros vamos a observar que el que se va a la guerra es el papá, pero el papá March no sale demasiado en la obra. No sale, aunque el papá de ella sí fue una figura importante, ella tal vez lo pone periféricamente por el mismo nombre de la novela y también porque había cierto rechazo
de que el papá no se hiciera cargo económicamente de la familia. Entonces lo pone periférico, lo pone como un capellán que se va a la guerra y que en algún momento lo hieren, ¿sí? Pero en el caso del papá, el papá nunca va a la guerra, la que va a la guerra es ella y se enferma de tifoidea, que incluso eso es la que la puede llevar a la muerte, porque nunca logra recuperarse de un tratamiento muy, muy, muy fuerte que le dieron basado en mercurio, y ese mercurio la envenena y le provoca un derrame cerebral, que es lo que la lleva a la muerte. Entonces, en este contexto es donde se desenvuelven las hermanas, estas cuatro hermanitas, ¿no? Que, déjenme revisar bien los nombres para no decírselos mal. Sí, ok. Meg es la hermana mayor en la novela y en la vida real de Luisa May es Ana. Ana es muy parecida a Meg y al parecer también se casa igual, por ejemplo, que Meg tiene un par de hijos en la novela, son gemelos, pero en la vida real creo que son dos niñas, ¿ok? Que no son gemelas. Luisa, por supuesto, es Joe. Elizabeth, igual se llama en la novela, Elizabeth, pero en la vida de Alcott le dicen Lizzie y en la novela le dicen Beth, ¿ok? Abigail May, Abigail May es Amy, pero a Abigail le gusta que le digan May, que si se fijan son las mismas palabras, pero cambiadas nada más, May y Amy. Y efectivamente, May fue una pintora. En la novela parece que es una pintora no muy buena, pero en la vida real es una pintora muy, muy buena. De hecho, estuve revisando algunos de sus cuadros y son bastante, bastante buenos. Estas cuatro hermanitas que crecen juntos, efectivamente, Elizabeth o Lizzie muere de escarlatina como aparece en la novela, ¿sí? Esto lleva a este personaje o a Luisa May a que sí exista un antes y un después a partir de la muerte de su hermana, a partir también de la precariedad económica en la que vivían, en donde aunque las mujeres no trabajaban, ella y su mamá se van a buscar trabajo, su mamá llamada Abigail, van a buscar trabajo, su mamá es una de las primeras trabajadoras sociales que existen porque les busca trabajo a personas de escasos recursos. Y Luisa se va a trabajar como institutriz, como cocinera, no, como costurera y también se va a trabajar como escritora, escribiendo cuentos para periódicos y poco a poco sus cuentos empiezan a tener más relevancia. Me regreso un poco a la infancia de ella, porque ella en su infancia, aunque ellos no tenían tantos recursos, pero sus vecinos eran Ralph Waldo Emerson, por ejemplo, a quien ella admiraba muchísimo. Fíjense cómo ella empieza a ir a la biblioteca de él desde que ella es una niña. En esa biblioteca, que ella se maravilla, es una biblioteca parecida, ¿ok? A la que aparece en la novela del abuelo Lawrence, que es el abuelo de Lori o de Theodore, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ella vive mucho en esa biblioteca y se da cuenta que ella puede tener la capacidad para escribir, aunque tímidamente escribe en los periódicos bajo seudónimo, ella empieza a ganar dinero de ahí. Es curioso porque ella genera en esa época que muchas mujeres que leen la novela empiezan a querer trabajar y a querer tener un salario, así como lo hacía Joe, ¿sí? Como una inspiración. Recuerden, biografías que impactan, en este caso, personajes que impactan. ¿A qué te invita? Bueno, ¿ella qué está haciendo? Ella está rompiendo estos esquemas. Ella, a través de la historia de su familia, es donde empieza a colocar también una idea muy interesante. ¿Cuál es esa idea? La idea de el dinero y la riqueza. Recordemos que ella viene de una familia trascendentalista, una familia que en algún momento tiene la intención, gracias al padre que es un filósofo, pero un filósofo muy, muy práctico y congruente, tratan de irse a una especie de comuna, ¿no? ¿Para qué?
para lograr algo que ellos quieren lograr y está relacionado con una pureza de libertad en donde no estén lastimando a los otros, ¿ok? Entonces, es una propuesta libertaria que quiere romper esquemas desde el abolicionismo, pero también, o sea, recuerden que Toló no quiere pagar los impuestos, por ejemplo. Entonces, lo que hace el papá de Luisa May es crear una pequeña comunidad que se llama Fruitland, en donde ella tiene como 10 años aproximadamente, y son como, diríamos, una comunidad hippie, la verdad, en donde ellos mismos sembraban, eran veganos, algo que a mí me impactó mucho cuando lo reconocí, cuando lo vi, porque pues yo soy vegana y decía, ¿cómo ella era vegana? Bueno, no era tanto porque ella quisiera, sino porque el papá tenía esos ideales justamente de renuncia, de lograr una renuncia, ¿para qué? Para buscar una pureza, pero y se lleva, pues, entre todos estos ideales a sus hijas, pues, y a su esposa, que genera que no tengan dinero casi nunca, y por eso en la novela se habla mucho de esta idea o esta diferencia entre la clase humilde, aunque ellas tenían el acceso a la sociedad, tenían el acceso a ir a este tipo de fiestas, pero donde ellas se cuestionaban. ¿Por qué la novela entonces puede ser aún muy actual, aunque con, por supuesto, con mucha distancia? Puede ser actual, fíjense, porque, eh, porque aún vivimos esta idea clasista, esta idea de que no todos podemos asistir a ciertos antros, por ejemplo, ¿no? No sé si a mí me aceptarían en todos los antros, así pelona y todo, ¿no? Estaría medio raro, no lo sé, si me fuera por allá a las lomas, ¿no? Es probable que no, que me hicieran el fuchi, ¿no? Y hay una escena en donde Meg, que es la mayor, va a una fiesta de señoritas de sociedad en donde se burlan de su vestido. ¿Por qué? Porque ella trae un vestido muy humilde y es el único que tiene. Claro que las amigas hacen como un reajuste y le prestan uno, y ella al traer ese vestido se transforma y cree que es parte de ellas. Y ahí hay una mirada en donde tú mismo te puedes dar cuenta que cuando nos vestimos diferente, cuando traemos cosas de marca, empezamos a cambiar. Esa es una mirada crítica que está haciendo la autora. Es una mirada en donde nos invita también a cuestionarnos, ¿ok? Diríamos que lo que se buscaba en esa ideología era un tanto lo que ahora podríamos llamar, y que les he comentado y que está aquí en este canal y ustedes lo pueden buscar, como la simplicidad de la vida, ¿no? Que se llama así el programa, pero donde hablamos sobre la simplicidad voluntaria, ¿ok? Que es la renuncia al consumismo, que podría tener un enlace en lo que ahora se llama como minimalismo, pero tiene varias diferencias porque es una búsqueda diferente, ¿no? Pero si quieres saber más sobre la simplicidad voluntaria, que liga a todos estos autores y por supuesto a Luisa Mella su novela, ahí hablamos un poquito más, ¿no? Hablamos un poquito más sobre la simplicidad voluntaria, que es esta renuncia al consumismo. Entonces, la familia March en la novela renuncia a ese consumismo porque no tienen dinero, pero que también les parece que es ilógico gastar en cosas que no sean para un bien común. Así crece esta muchacha y así lo coloca en su novela. ¿Qué pasaba en la familia March? Bueno, ¿qué hablaban en el comedor? Pues hablaban del sufragio para las mujeres, hablaban del abolicionismo y leían. O sea, imagínense eso. Imagínense una familia hablando de todo esto. Bueno, pues es una mujer que tiene esta búsqueda y que ella misma dice, yo no me voy a casar. Aunque parece que Lori, este personaje que es como el galán de la novela, existió, ella sí se enamoró de un pianista, pero no queda claro en su biografía si hubo algo o no hubo algo. Incluso se deja ver, por ejemplo, que ella eh, pudo haber dibujado a Emerson en este personaje que después ella se enamora de él, que es un profesor alemán, Friedrich Bauer, en donde
él es más grande que ella, él tiene un bagaje cultural muy profundo, ella lo admira, parece que es Emerson, y hay quien dice que a lo mejor ella niña estuvo enamorada platónicamente de Emerson, y ella incluso a Emerson de cariño le decía Platón, ¿no? Porque lo veía como alguien muy sabio, y hay un amor ahí que podríamos decir muy filial, pero que ella lo puede colocar en este personaje que finalmente es de quien ella se enamora, pero fíjense, que hay algo interesante. Ella también es vecina de una escritora muy importante en esa época, que espero decir bien el nombre, porque no lo traigo ahorita. Bueno, es Margaret Müller, si lo recuerdo bien, que ella también es una sufragista y ella habla sobre los amores compañeros. Lo que dibuja ahí Luisa Meyalcod en la novela con el profesor es un amor compañero, un amor donde son iguales. Fíjense todo lo que ella viaja, que es lo a través del tiempo, que es lo que nosotros estamos viendo, bueno, con esta búsqueda de igualdad, ¿no? Y a través del feminismo y a través, por supuesto, de modificar ciertas estructuras que viene, bueno, a través del tiempo, ¿no? No somos nosotros quienes lo estamos innovando, ¿no? Pero sí quienes lo estamos viviendo. Y entonces lo que hace ella, hace guiños nada más, porque no podía poner gran cosa debido a que entonces no se iba a vender la novela como le dijo su editor. Y lo que ella pone ahí es un amor compañero tal cual era lo que ella deseaba, pero que no logró. Entonces prefirió ser una mujer soltera que le apostaba a a su escritura. En algún momento hay una frase en una de sus biografías que leí hace mucho, que ella le dijo a su papá, papá, yo voy a vivir de mi cerebro. Cuando ella empieza a ganar dinero por mujercitas, la condición de su familia cambia, por supuesto. Cambia. Nunca logró ser una J.K. Rowling millonaria, pero sí alguien que tuvo éxito en su época. Incluso iban y le dejaban muchísimas cartitas en el buzón de su casa, la merodeaban todas sus admiradoras y admiradores, ¿no? ¿Por qué? Porque en su época fue famosa. Incluso también ella fue vecina de Nathaniel Hawthorne, el que escribió La Letra Escarlata, que al principio, pues cuando ella era niña, pues le prestaba libros y todo, y se llevaban bien, pero cuando ella ya se hizo famosa, la criticó y no le gustaba, o sea, criticaba a las mujeres que escribían porque decía que era literatura barata, ¿no? Entonces, imagínense, en todo ese contexto, ella va a contracorriente, así como en la novela aparece que ella tenía que trabajar, pues como les decía hace un rato, ella también, bueno, Joe trabajaba, ella también tuvo que trabajar, cosa que no era tan frecuente en ese momento. Pero piensa tú, detengámonos un poco para hacer este análisis o biografía que nos impacta. ¿Qué te va pasando hasta ahorita? Detente. A lo mejor lo estoy diciendo súper rápido, yo lo sé, pero nos quedan pocos minutos y como siempre digo, va a haber segunda parte, luego no lo hago, pero ¿por qué? Porque también quiero dejarte esa semillita para que tú sigas buscando más sobre ella, ¿ok? Yo empecé a hacer el análisis junto con la novela porque es muy evidente que en la novela está ahí. Dice Lorena, su convicción, dice, sudo de emoción. Exacto, Lorena. O sea, cada que yo me entero de ella, o sea, es así como, ay, la amo, se los juro, es como mi heroína así de, no sé, como les puede gustar ahora a cualquier artista, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, bueno, primero llegó a mis manos, por supuesto, en la secundaria, por ahí, Mujercitas, creo que hasta me aburrió, la verdad. Luego, cuando vi ya más grande una de las películas, la de 1994 con Winona Ryder, como que me llamó mucho la atención y regresé y leí la novela y dije, no, es que esta es otra cosa. Ya con mi perspectiva, acuérdate que la biografía que te impacta tiene que ver el momento o la circunstancia en la que estás leyendo otra vez la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vuelvo a encontrar con Mujercitas, empiezo a indagar más
ya no solo eso, sino la historia de ella, y digo, no, es que la historia de ella es mucho más interesante porque acá no la dejaron, incluso ella quería que Joe, el personaje principal, fuera soltera, pero el editor no la dejó y le dijo, se tiene que casar. Entonces ella dijo, pues no se va a casar con el príncipe azul que era Lori, se va a casar con un amor compañero y fue el profesor, el sabio, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que ella rompe de alguna manera y hace que la otra hermana pues sea la que se casa con Lori, ¿no? ¿Por qué? Porque ella rompió ahí una de las estructuras narrativas en donde uno de los personajes principales, como que es tomado como el galán, no se va a casar con la heroína. Fíjate lo que hace también narrativamente, rompe con eso. Pero veamos, o sea, veamos algo que ella trae a lo largo de la novela también y que tiene que ver con su vida. Su padre, como les digo, un soñador al fin, lo que él se fundamentaba mucho en un libro que se llama El progreso del peregrino. Ese libro aparece en la novela. El progreso del peregrino es la historia de un personaje que se llama Christian, que tiene que pasar muchas pruebas para llegar al cielo. Entonces, lo que hace el papá es fundamentar su vida. Fíjense, volvemos a hablar de un personaje que impacta en la vida del papá, ¿ok? Y el papá hace que su vida se rija a partir de este libro. Este personaje tiene muchas renuncias y tentaciones y el papá constantemente renuncia a muchas cosas. Por eso les decía, renuncia a comer carne, renuncia a comer lácteos, renuncia a comer huevos, igual que hace que sus hijas, por ejemplo, y a partir de esto es que él les pide cierta moralidad y congruencia. Por eso cuando en muchas biografías se dice que el papá era un huevonazo, no se me hace tan justo, ¿saben? ¿Por qué? Porque él dice que no va a corromperse, que es lo que hacen los trascendentalistas también. La diferencia con el papá es que el papá no logra escribir o trascender su escritura porque él se dedica, él lo que quiere es la educación y tampoco lo logra. Entonces, como que también se frustra, es como alguien frustrado, eso sí lo puedo creer. Y la mamá, en cambio, digamos que es una mamá que sale a las calles a buscar dinero, como les decía, fue una de las primeras trabajadoras sociales, ¿no? Entonces, creo que esta familia es una familia igual de interesante que las March. Algo que a mí me llamó la atención también y que viene aquí es cuando Josephine se corta el cabello y que creen, por supuesto, me impactó ahora mucho más. ¿Por qué? Porque en ese momento que se cortara una mujer el cabello, ni siquiera es que se lo rape como yo creo que eso hubiera sido innombrable, indecible, imposible, ¿no? Lo que ella hace es cortárselo un poco como hombre. ¿Y para qué? Justo porque el papá herido en guerra, la mamá tiene que verlo, y entonces, ¿qué ocurre? Ella se corta el cabello y lo vende, ¿ok? Pero algo similar iba a pasar en la vida de ella debido a lo mismo, a no tener dinero. Al parecer ella tenía el cabello hermoso, larguísimo, y lo iba a vender, pero justo cuando lo va a vender, la mamá la detiene porque un familiar les hace un préstamo, ¿ok? Entonces, ahí hay una relación de renuncia también con su vida, pero finalmente ella sí termina perdiendo el cabello debido a la tifoidea. Entonces, la idea del cabello, fíjense que también cobra importancia, aunque es muy breve en la novela, en la vida de ella. ¿Por qué? Porque, bueno, les decía que ella consumió demasiado mercurio, entonces empieza a perder el cabello y toda su idea, pues sí, de vanidad también se va perdiendo en el camino, ¿no? Bueno, sus hermanas, ¿por qué son importantes? Porque cada una de ellas representa una característica específica. Al parecer, no necesariamente esto fue en la vida real, pero ella necesitaba personajes tipo, como se les llaman, para que quedaran mucho más claros. Mm, Meg, que es su hermana Ana, ella representaba la vanidad, por ejemplo. Luisa, al mal genio, toda la novela está irascible, se enoja, se está peleando con las hermanas y con quien puede, ¿no? Elizabeth o Beth, que en la vida real era Lizzie, es la timidez. Amy es el egoísmo, ¿no?
Entonces, a partir de estos personajes, ella también va hablando de ciertas características que siguen estando presentes con nosotros. O sea, Amy, por ejemplo, que se va a estudiar pintura, logra el sueño que tiene de casarse con alguien con dinero, pero algo que ella representa en Meg y que me voy a detener un poquito ahí, es la mujer que de alguna manera reniega del matrimonio. No está tan claro, así está muy esbozado en la novela, ¿no? Pero sí está, sí está. Es la Meg que ella sí tiene una idea aspiracional de poder entrar en sociedad, pero se enamora de un tutor que es el señor Brooke. Y este señor, que es un profesor, que bueno, desafortunadamente como hasta la fecha no son millonarios, o no todos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer se da cuenta que no solo su vida es precaria como con su familia, es peor todavía porque no puede ella sostener. Hay una escena en donde ella va con una amiga de esas de sociedad, van caminando y se quiere, ven un aparador y hay un vestido hermoso y la amiga le dice, ay, mira, qué bonita tela, ¿no? Entonces ella dice, sí, vales, no sé qué tanto dinero, pero era mucho. Y resulta que solo la tela es carísima y ella termina comprándola para quedar bien con la amiga. Entonces, esta idea en donde ella tiene que renunciar a muchas cosas económicas, hay momentos en donde se ve a una mujer que casi se arrepiente de haberse casado y es algo que no necesariamente le ocurrió a Ana, a la hermana, pero que sí esta autora lo quiere retratar. Entonces, fíjense, eh, Amy logra el sueño que aparentemente tienen muchas mujeres y que creo que aún puede suceder hoy, de tener a un proveedor y lo logra, ¿ok? Entonces, ella siempre lo dice desde que es muy joven, se va a casar con alguien que tenga dinero. Luego, Meg termina casándose con alguien que no lo tiene y su vida tampoco es fácil. Y luego, la tercera hermana, que es la tímida, que es Beth, termina muriendo de fiebre escarlatina. Y la hermana de ella, como les comenté, que es Elizabeth también, pero que le decían Lizzie, también muere de escarlatina. Y es una enfermedad que, bueno, hoy al parecer también se cura muy fácil con antibióticos, pero antes pues no se sabía y ellos, otra vez, una familia muy adelantada a su tiempo, los March, que son los de la novela, y los Alcott utilizan la homeopatía. Con la homeopatía, ellos otra vez rompen la idea de la medicina convencional para lograr sumarse a una medicina mucho más natural. Todo eso aparece en la novela. Y entonces, ¿qué nos está diciendo Luisa May Alcott? Bueno, nos está hablando de estructuras que nosotros a lo mejor ahora vemos como muy normales, pero yo te diría, ¿qué harías tú ahora para romper esos esquemas, aunque fueras rechazado por la sociedad, aunque fueras criticado? Si hablamos nuevamente de una simplicidad voluntaria, pues yo te diría, a ver, si quisieras un poco retomar la vida que ellos hicieron, pues estaríamos hablando de una simplicidad voluntaria. Estaríamos hablando también de buscar nuevos parámetros que no se sustenten en el consumismo, que eso es lo que sucede también en la novela. Claro que ahora lo estamos viendo con nuestra época y en nuestro momento. A ver, cuéntame tú aquí que, dice Marcel, me gustaría una segunda parte. Claro que sí, podemos hablar de una segunda parte ya de las sagas de esta novela, que bueno, este fue el parteaguas, pero claro, como era un éxito editorial, ella siguió, o sea, ya después eran los hijos de Joe, los sobrinos de Joe, o sea, ya eran hombrecitos, ¿no? La tía Joe, creo que hay otro, ¿no? Entonces podemos hablar de esos, pero también a lo mejor profundizar más en el trascendentalismo que ella marcaba y que estaba aquí, ¿ok? Entonces, volvamos. ¿Qué podemos hacer hoy? A ver, ya tenemos poquitos minutos para reflexionar. ¿Qué te va moviendo a ti?
Claro, no vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos porque ya no estamos en esa época, pero traslademos esta novela, de veras, que sigue siendo actual, pero desde nuestro contexto. A ver, imagínate, tendrías que renunciar a lo mejor a ciertas cosas que hacemos comúnmente. Redes sociales todo el día, es lo que se me ocurre ahorita que es más común, ¿no? ¿Lo harías? ¿No lo harías? Por aquello que tú quieres lograr. ¿Podrías sentarte y escribir en 3 meses una novela? Híjole, a mí me encantaría, pero no lo he logrado hasta ahorita. ¿Qué más podrías hacer? ¿Qué más podrías, o sea, llevar a cabo para romper, o sea, no solo un esquema social, político, económico, creativo, o sea, porque todo eso está en la novela y todo eso hizo esta mujer, a partir de veras de un padre que estuvo muy comprometido. No, no muy sagaz en la parte económica, pero pues la llevó a que ella se impulsara y ella sí lo hiciera y viviera de su escritura en esa época. A ver, cuéntame por aquí, ¿qué te está pasando con esto? ¿Sabías todo esto de Luisa Meyalco? ¿Te imaginabas que Mujercita tenía ese fondo? ¿Tenía ese estar tras bambalinas? La historia de una escritora que logró hacer todo esto, o sea, que si hubiera existido en este momento, pues sería, no sé, se me ocurre Isabel Allende, por ejemplo, ¿no? O sea, una Isabel Allende que tiene este compromiso social, que, que busca a su edad y a la edad que ha tenido, o sea, hacer ruido, ¿eh? A ver, dice por acá mi querida Lorena, dice, qué delicia manera de compartir tu novela favorita con nosotros. Ay, es que me emociona mucho. Tenía muchas ganas de compartírselas, pero sabía que iba a pasar algo que a lo mejor a muchos no les iba a llamar la atención, pero dije, bueno, le va a llamar la atención a quienes la conozcan y a quienes no, a lo mejor los voy a dejar intrigados. Dice mi querida Lorena, dice, sí, queda el compromiso de desempolvar mi convicción. Eso es, Lorena, desempolvar la convicción. O sea, ¿qué nos va pasando con esta autora? ¿A qué nos invita? Eh, ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos compartir ciertas visiones? ¿Cómo podemos tomar esas características de renuncia, como les digo? O sea, a ver, ellos eran abolicionistas, un papá que lleva a un niño negro a una escuela donde no se permitía y le cierran la escuela. Nosotros estamos muertos de miedo por cualquier cosa que decimos en las redes y, ay, no me vayan a censurar, ay, no me vayan a dejar de seguir, por ejemplo, ¿no? Pues no, o sea, ¿qué te atreverías a decir? Dice por acá mi querido Pato, dice, no he leído Mujercitas, pero la voy a leer luego de tu charla. Gracias, Pato. Ojalá la puedas leer. Aviéntate, hay muchísimas películas. Acabo de enterarme que hay una serie en la BBC, de la BBC, pero esa no la he visto. Supongo que debe extenderse más. La mayoría son muy fieles a la novela. Y sí me gustaría, Pato, te reto a que la leas con de una mirada curiosa donde puedas darte cuenta de todo esto que hablamos hoy, ¿ok? Que la leas como alguien de esta época, pero que está buscando qué puede aprender de eso, ¿no? O sea, más allá del divertimento. Dice Irene, no he leído Mujercitas, ¿ok? Pues mira, aquí ya le salieron muchos lectores, ¿sí? Léanla, deténganse con calma, va a haber cosas que a lo mejor de veras el lenguaje está a veces muy edulcorado, a veces ya no de nuestra época, pero no nos fijemos en eso. Traslademos, acuérdense, la teoría de la recepción, cómo nosotros ahora actualizamos el discurso a partir de nuestra propia existencia. Y dice, necesito leerla. Claro, léanla, pero con esta búsqueda. Y hay pocas biografías en español de Luisa May Alcott, pero sí se pueden encontrar una que otra. De hecho, si buscan esta versión, vienen varios ensayos sobre ella. Tiene una casa museo ella,
tiene una casa museo a la que yo nunca he ido, pero cuando vaya se los voy a decir y voy a tratar de hacer alguna grabación por allá, en donde, bueno, están sus objetos. Es una casa en donde, bueno, se conservan muchas cosas y fue la casa donde escribió una parte de Mujercitas. Dice mi querido Pato, así lo haré. Ok, ya se nos fue el tiempo, ya se nos fue el tiempo. Bueno, yo espero que esta biografía los haya impactado, los haya invitado a la lectura y que no solo sea esta biografía, sino que cualquier libro que caiga en sus manos, revisen cómo los está impactando, que no sea ya la lectura así como, solo por haber qué, ¿no? Por pasar el tiempo, que sea una lectura reflexiva, una lectura donde te invite a desarrollar tu potencial humano, que es lo que yo pretendo en cada lunes. Y yo creo que el lunes va a haber más gente escuchándonos por el tema que voy a compartirles. De una vez vayan levantando la manita, ¿ok? El tema que les voy a compartir el próximo lunes se va a llamar, a ver si me acuerdo bien porque lo estoy estructurando todavía, parálisis por análisis, ¿ok? Aquellas personas que tienen demasiada rumiación o que le dan demasiada vuelta a las cosas y que se paralizan y se bloquean. Parálisis por análisis. ¿Qué hacer en ese caso? En lugar de estar rumiando como una vaquita, dándole vueltas y vueltas y vueltas a un solo tema, podemos sacar algo positivo de eso y aprender de eso que hacemos casi todos, ¿eh? Parálisis por análisis. Nos vemos la próxima semana, los espero, les mando un abrazo y espero que Luisa May Alcott los acompañe hoy y sueñen con ella. Bye.